hablando del perdón de las deudas no materiales, sino el perdón de las deudas espirituales que cada uno de nosotros podamos tener. Y voy a explicar un poquito acerca de eso. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos una deuda secular? Cuando le debemos a una persona, cuando no hemos tenido el dinero para cancelarle a esa persona y de cada ratito vemos que viene. Yo me pongo ahí, Dios mío, ya me va a cobrar y la persona ni me saluda, o sea, ni me vio y ya yo estoy que me escondo. Porque uno se siente perseguido, ¿verdad? Uno se siente como que, Dios mío. Y cuando ve a la persona por allá de lejos, uno está, me meto por aquí para que no me vea. Y cualquier cosa y nos las encontramos en cualquier lugar a la persona que le debemos, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos como atribulados. Por ahí se dice la palabra que el que presta se hace señor del siervo. O sea, el acreedor se hace señor del siervo. Imagínense usted si nosotros nos sentimos así porque le debemos a una persona natural. ¿Cómo debería sentirse o cómo se siente nuestro espíritu cuando tenemos deudas en el reino celestial? Creo que esa deuda pesa un poco más. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que el reino espiritual es primero que el natural. Y que el reino espiritual pesa mucho más que el reino natural. Porque para que algo suceda en la tierra, primero tiene que suceder en los cielos. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y usted se estará preguntando, pero ¿cómo yo puedo tener deudas celestiales o deudas espirituales? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Esas deudas espirituales se convierten muchas veces en las promesas que nosotros le hicimos al Señor y no cumplimos. Esas deudas espirituales pueden ser ofensas que nosotros hicimos a un hermano. Esas deudas espirituales son la desobediencia, la murmuración, la calumnia, el no cumplir con nuestro deber como siervos del Señor. Porque ¿cuántos son aquí cristianos? ¿O cuántos han conocido al Señor? La mayoría, los que no lo van a conocer en el nombre de Jesús. Así lo creemos y lo declaramos, ¿verdad? Esas deudas espirituales son o se pueden convertir aquellas fallas en los principios del reino. Por ejemplo, cuando nosotros no ofrendamos, cuando no diezmamos, cuando no damos la primicia, eso se convierte en una deuda en el reino eterno. Cuando nosotros no honramos a quien honra merece, como por ejemplo a nuestros padres o a las autoridades de la iglesia, o a aquella persona que merezca honra, nosotros estamos creando una deuda eterna, una deuda en el cielo. Pero hoy, diga hoy, llegó el día donde el Señor va a perdonar todas esas deudas en el nombre de Jesús. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si nosotros nos ponemos a analizar, y todavía hay muchas más que no le voy a decir, pero si nosotros nos ponemos a analizar acerca de esas deudas que pueden ser como la ofensa a un hermano, porque Jesús dijo, Padre, perdona a los que nos ofenden. Quiere decir que esa deuda se vuelve, esa ofensa se vuelve un peso en el cielo donde hay que pedir perdón. Y también dice que nosotros perdonemos a los que nos ofenden a nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la palabra del Señor, ¿cuántas deudas no tendremos nosotros en el cielo? ¿Cuántas deudas quizás no estaremos nosotros tratando de pagar con nuestras propias fuerzas, con nuestras fuerzas humanas, y no lo hemos logrado? ¿Por qué algunas cosas no se han dado en nuestras vidas y nosotros decimos, pero es que no sé qué más me falta hacer para que esto se pueda dar? He hecho de todo y no cambia mi situación, no veo la promesa de parte de Dios, no veo el cumplimiento, no veo la respuesta? Es porque hay una deuda. Es porque hay una deuda y la deuda tiene que ser cancelada. Voy a hablar un pasaje que me está trayendo el Señor a memoria, que no lo tenía aquí anotado, de la mujer viuda
que dice la palabra del Señor que su esposo muere. En el tiempo de Israel las personas tenían muchos acreedores. Por eso es que la palabra habla. Las personas empeñaban sus casas, empeñaban los ganados, empeñaban todo lo que ellos pudieran tener en el momento que vivían una situación económica fuerte. Y dice la palabra del Señor que había una viuda que su esposo muere y era siervo del Señor. Y ella ve que pasa el profeta del Señor y ella le dice: Señor, mi esposo, tu siervo, ha muerto. Y el acreedor ha venido y quiere llevarse a mi hijo por el pago de la deuda. No tengo cómo pagarle y él quiere tomar a mis hijos. Era tan poderoso el peso de una deuda que las personas en aquel tiempo podían tomar posesión de sus hijos. ¿Qué es lo más sagrado que una madre tiene? Los hijos. Para nosotros, en lo natural. Y dice la palabra que la mujer decía que el acreedor venía a quitarle los hijos para cobrarse la deuda, porque ella no podía pagarla. O sea que la deuda tiene peso. Y nosotros entendemos a la luz de la revelación del Espíritu que todo lo que en aquel momento aquellas personas vivieron en lo natural era el mensaje o la guía para que nosotros pudiéramos manejarlo en lo espiritual en este tiempo. Porque cuando la palabra de Dios dice que se nos presenta un gigante como a David se le presentó, a usted no se le va a parar una persona de 3 metros enfrente. Eso es espiritual. Y si lo del gigante y David es espiritual, esto también es espiritual. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo? Gloria a Dios. Brinden un fuerte aplauso al Señor porque los veo así como que dormidos. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que esa mujer estaba atribulada. Esa mujer estaba como que, Dios mío, se van a llevar a mis hijos, pero vio la luz en medio de un profeta. Y dice que el profeta le dijo: pero mujer, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: no tengo sino solo un poquito de aceite. Pero dice la palabra del Señor que el profeta le declaró una palabra y le dijo: pues busca vasijas prestadas por todos lados. Y dice la palabra que ella le quitó hasta lo que vivía por allá lejos. Y no había más vasijas en el barrio, por así decirlo. Y ella se encerró en su casa con sus hijos y comenzó a ver la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Pero hay un pasaje allí y yo no venía a traer eso, pero el Señor hace como quiere. Dice que el profeta le dijo que la primera vasija que ella pudiera recibir o pudiera llenar con ese poquitico de aceite, la apartara como que, como primicia. Yo creo que el Señor quiere decir algo en esa hora. Que aquella primera vasija la apartara como primicia y que de lo que quedara pagara las deudas y viviera de eso. Imagínense cómo es el Señor, que el Señor no solamente nos da para pagar las deudas, el Señor nos da para vivir de lo que quede. Gloria a Dios. El Señor no solamente se complace en pagar nuestras deudas espirituales, sino que después de pagar nuestras deudas espirituales nos da promesas, nos da respaldo, nos da bendición. Y dice la palabra del Señor que la mujer le pagó a los acreedores, se quedó con sus hijos y vivió de lo que quedó del aceite. Iglesia, es el tiempo. Este es el año. Es el año donde tu deuda espiritual será cancelada. Es el año donde las deudas que no te dejaban avanzar serán cesadas en el nombre de Jesús. Y el Señor comenzará a darte aceite. Aceite para que vivas de eso. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. El Señor va a comenzar a derramar una unción sobrenatural en su iglesia. Este es el año de la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios va a comenzar aquí en Venezuela, por San Francisco, y yo lo creo. Va a comenzar aquí en Venezuela por Baviera, yo lo creo. Va a comenzar aquí en Venezuela por Renacer en Cristo, y yo lo creo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Que el Santo no va a tomar sobre. Gloria a ti, Jesús. Eres santo, Señor. Gloria a Dios. Santo. Puedo sentir la presencia de Dios moverse. El Señor va a comenzar a levantar a sus fieles y lo va a comenzar a posicionar en lugares de influencia. El Señor va a comenzar a derramar su gloria sobre aquellos que han permanecido fieles. Aquellos que a pesar de las circunstancias no se han conmovido, sino que han permanecido tomados de la roca inconmovible que es Cristo Jesús. El Señor va a comenzar a manifestar su poder, iglesia.
misericordia. Después que tu deuda sea cancelada, la promesa será recibida en tus manos. Yo no sé lo que el Señor te ha prometido. Yo no sé lo que el Señor a ti te dijo el año pasado. Yo no sé lo que el Señor te dijo hace 10 años. Pero este año lo vas a ver en el nombre de Jesús. Este año vas a recibir tu promesa. Declaro en el nombre de Jesús, y el Señor me está mostrando que hay una mujer estéril que este año recibirá su promesa. Este año recibirá su promesa. Este año recibirá su promesa. En el nombre de Jesús. Santo eres, Padre amado. Gloria a Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo eres, Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. Y ya con eso voy a concluir, porque el Espíritu Santo quiere hacer algo diferente. Gloria al Señor. En el libro de Mateo 18:23 dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Una gran deuda, ¿verdad que sí? Porque vender la vida de una persona, vender a su esposa, a sus hijos y aún todos los bienes que tenía que ser una gran deuda, ¿verdad? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Diga, le perdonó la deuda. Cuán maravilloso es el Señor, que Jesús no deja esa parábola y dice: el reino de los cielos es semejante. Gloria a Dios. Si ese hombre, que era un hombre humano, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda a aquel siervo, ¿cuánto más nuestro Señor no será movido a misericordia? ¿Cuánto más nuestro Dios poderoso no será movido a misericordia y perdonará nuestras deudas? Perdonará cada ofensa que hicimos, perdonará cada vez que le fallamos, perdonará cada vez que no cumplimos su mandato, perdonará todo lo que nosotros hicimos, amén. Él lo hará. Pero hay un mensaje allí que quiero resaltar y no lo voy a leer, que dice la palabra de Dios que después de que ese hombre, su deuda fue perdonada, él fue a que su consiervo o a que su siervo y le cobró lo que el consiervo le debía. Y dice que el siervo le rogaba y le decía que no tenía para pagarle. Entonces vino, lo agarró y lo metió a la cárcel. Y dice la palabra que los consiervos que estaban allí, al ver eso, fueron a decirle a su señor. Y el señor, a ver que aquella persona a quien él le había perdonado de la deuda no fue capaz de perdonar una deuda quizás menor, lo agarró y lo metió preso. Iglesia, si el Señor perdona nuestras deudas, nosotros tenemos que perdonar a nuestros deudores. Si el Señor perdona nuestras ofensas, nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Si el Señor perdona lo que nosotros hacemos al Dios Todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquel que nos ofendió, que nos lastimó? Hay personas que no reciben una bendición porque usted y yo lo estamos maldiciendo. ¿Por qué? Porque nos lastimó, porque nos ofendió, porque se rió de nosotros, porque no creyó, porque blasfemó en nuestra contra. Y nosotros seguimos allí. Señor, mira fulanito. No decimos: Señor, yo perdono a aquel que me ofendió. Porque si a ti te ofendieron y tú los perdonaste, ¿quién soy yo para no hacerlo? Es el tiempo, iglesia, de nosotros poder ser perdonados, pero también de perdonar. Es el tiempo de perdonar a aquel que nos ofendió. Es el tiempo de perdonar a aquel que nos lastimó. Es el tiempo de perdonar a aquel que nos pasó con comida mientras nosotros teníamos hambre y no nos dio. Es el tiempo de aceptar el perdón, pero de dar perdón también, porque para eso fuimos llamados. Para eso fuimos nosotros
llamados para darte gracia, lo que de gracia hemos recibido. Y si recibimos el perdón, tenemos que dar perdón también. Yo quiero que allí donde usted está, mientras continuamos con la palabra, yo quiero que por un segundito usted cierre sus ojos y le diga: Señor, hoy yo clamo como clamó aquel siervo. Hoy yo te pido misericordia, Padre mío. Hoy yo te pido perdón, Señor, y te pido, Padre amado, que perdones mis deudas. Que perdones, Señor, cada vez que te ofendí. Cada vez, Padre amado, que hice algo incorrecto. Cada vez que ofendí a tus ungidos. Cada vez que lastimé a tu pueblo. Cada vez, Señor, que dudé de tu palabra. Hoy yo me coloco a cuenta contigo, Señor. Y así como aquel Señor perdonó a su siervo, así sé tú perdonando mis deudas espirituales, mi Rey. Perdona, Señor, todo lo que puedo deber en el reino celestial. Padre, y hazme libre de esa carga. Hazme libre de ese peso. Amén. Hazme libre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Dígale: Señor, también perdono a aquellas personas que me han ofendido, que me han herido, que me han traicionado. Señor, yo perdono, Padre de la gloria, y libero, mi Rey, a aquella persona que se encuentra atada por mi falta de perdón. Señor, yo lo libero de toda carga, de toda opresión, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Aleluya, eres santo, Señor, eres poderoso. Eres digno de gloria, de honra y de poder. Gloria a Dios. Aleluya, bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es el año de la promesa, o del cumplimiento de la promesa. Así como el Señor le prometió a Abraham, un hijo, cuando Abraham no tenía descendencia. Investigando en las escrituras y en varios libros, más o menos la edad que tenía Abraham cuando el Señor le promete un hijo, dice que aproximadamente Abraham tenía 80 años, porque la Biblia no especifica cuando recibe la promesa. Y dice que el Señor le dijo: mira las estrellas del cielo y la arena del mar, así te entregaré una descendencia y tal. Usted se conoce la historia, lo que no se conoce, léala. Gloria a Dios. Y el Señor le entrega a Abraham esa promesa y le dice: te daré un hijo y de ti haré una gran nación, y tienes que irte de tu tierra, de tu parentela, y hacer todo lo que yo te mando. Pero dice la palabra, eso fue en el capítulo 15 del libro de Génesis, que pasaba el tiempo y Abraham se iba haciendo viejo y la promesa no llegaba. Y pasaba el tiempo y Abraham se iba haciendo más viejo y la promesa no llegaba. Pero Abraham no dudó de lo que el Señor había dicho y de la promesa que le había hecho. Dice que más adelante el Señor le ratifica la promesa cuando llega con 2 ángeles a visitarlo y le dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham comienza a servirle y un poco de cosas y una buena cena. Y dice: ¿dónde está Sara? Abraham le dice: por allá está. Le dice: bueno, en el tiempo de la vida te daré un hijo, y tu esposa concebirá un hijo. Y dice la palabra del Señor que Sara escuchaba y se echó a reír. Y el Señor le dice: ¿por qué se ha reído Sara? Y después, cuando se la presentan, ella trató de arreglarlo y dijo: no, yo no me reí, sino que tuve temor, y ahí usted sabe. Pero cuando el Señor se va, Abraham seguía creyendo en la promesa, pero Sara dudó. Y dice la palabra del Señor que más adelante Sara le dijo a Abraham que el Señor te ha prometido un hijo, pero no será conmigo. Ahí está mi sierva Agar. Llégate a ella y ella te dará el hijo que te prometió el Señor. Iglesia, quiero decirte hoy que van a venir personas a tratar de desviarte de tu promesa. Van a venir personas a decirte: hey, pero esa promesa no es aquella. Van a venir personas que, como Sara, han dudado y se han reído de lo que Dios te prometió a ti. Y le van a decir: pero allá recibe aquella promesa. Y Abraham fue a hacerlo, pero resulta que al tiempo de la vida, dice la palabra, que Sara concibió un hijo. Y dio a luz un hijo.
entonces ¿dónde quedó la promesa que no era? A veces nosotros, iglesia, por tratar de buscar con nuestras propias fuerzas, tomamos algo que lo que hace es impedir que la promesa llegue. A veces tomamos algo que lo que hace es estorbos para la promesa que Dios no quiere entregar. Yo quiero decirte el día de hoy que no dudes que tu promesa viene de camino. Tu promesa viene de camino. Ya en los cielos se está gestando. Ya en los cielos se está haciendo. Ya en los cielos se está concibiendo el Hijo. Pero llegará el día del cumplimiento. Llegará el día de concebirlo. Y llegará el día de darlo a luz. Y este es el año de dar a luz nuestro Isaac. Este es el año de dar a luz nuestra promesa. Este es el año de recibir lo que Dios por mucho tiempo nos prometió. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto y nosotros no podemos controlar el tiempo de Dios. Pero el tiempo y el calendario profético nos indican que este es el año para los hijos de Dios. Este es el año. Y el Señor me hablaba y me decía en todo este tiempo, y yo, Señor, ¿qué quieres que hable a tu iglesia? Y el Señor lo único que me decía era el tiempo de recibir la promesa. Es tiempo de recibir la promesa. Es tiempo de recibir la promesa. Yo no sé a quién vine a hablar del día de hoy, pero yo quiero decirte que es tiempo de recibir tu promesa. Es tiempo de recibir lo que el Señor te preparó. Es tiempo de apoderarte. Es tiempo de poseerlo. Es tiempo, iglesia. Este es el tiempo donde las personas se quedarán asombradas. Donde dirán, ¿qué le pasó a ese? ¿Qué le pasó a esa? Fue la promesa de Dios. Fue la promesa del Altísimo que se hizo visible. Gloria a Dios. Eres santo, aleluya. Eres poderoso, mi Rey. Santo, 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 santo. Eres santo. Hay una persona que está esperando una llamada. Hay una persona que está esperando una llamada. Hay una persona que le dijeron te van a llamar. Déjame decirte que esa llamada ya está. Prende el teléfono y recíbelo, tenlo en la mano porque la llamada ya viene. No te sorprendas porque te van a llamar. Te van a entregar lo que en un tiempo te prometieron. Te van a entregar lo que en un tiempo te dijeron. Te van a entregar porque es el tiempo, iglesia. Es el tiempo, gloria a Dios. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Santo eres, Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Rey amado. Eres poderoso, poderoso, poderoso. Ministerios que estaban estancados puedo ver en el nombre de Jesús que comienzan a salir a flote. Ministerios que estaban estancados puedo ver que comienzan a multiplicarse. Ministerios que estaban estancados puedo ver que comienza una aceleración. Comienza una aceleración en lo sobrenatural. Las personas naturales querían retenerte, pero hoy Dios comienza a empujarte hacia tu meta, hacia tu victoria, hacia tu promesa. Santo eres, Jesús. Gloria a ti, mi Rey. Te adoramos, te bendecimos. Levántate, iglesia, que vamos a profetizar. Levántate, iglesia, que vamos a profetizar y vamos a declarar que en este año nuestras promesas serán cumplidas. Que este año nuestros hijos llegarán a los pies de Cristo en el nombre de